El encuentro con Belsnickel. Nunca olvidaré aquella fría noche de diciembre, cuando el viento helado azotaba las calles de mi pueblo en Alemania. Era un pequeño lugar llamado Bosenberg, enclavado entre montañas cubiertas de nieve, donde la tradición y el folclore se entrelazaban con la vida cotidiana. Cada invierno, mientras las luces brillaban en las ventanas y el aroma del vino caliente llenaba el aire, los niños esperaban ansiosos la llegada de Nikolaus. Sin embargo, había otro ser que acechaba en las sombras, Belsnickel. Desde pequeño, escuché historias sobre él. Decían que era un hombre desaliñado, cubierto de pieles y con una larga barba negra. Su rostro estaba casi siempre oculto bajo un sombrero viejo y desgastado. Belsnickel no era como Santa Claus, él no traía regalos, sino que castigaba a los niños que se portaban mal. Era una figura aterradora, pero también intrigante, y sus leyendas se contaban en susurros entre las llamas de las chimeneas. En mi hogar, la tradición de Nikolaus era celebrada con fervor. Cada 6 de diciembre, los niños dejaban sus botas afuera, esperando encontrar dulces y pequeños regalos. Pero había un matiz de temor en el ambiente, un recordatorio de que si uno no se portaba bien, Belsnickel podría aparecer. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, el frío se colaba por las rendijas de la ventana, y no pude evitar sentir un escalofrío. Mis padres solían contarme que Belsnickel aparecía en la noche del 5 de diciembre, justo antes de Nikolaus. Así que, mientras me acomodaba en la cama, no podía evitar preguntarme si aquella noche sería diferente. La oscuridad me envolvió, y poco a poco, mis ojos se cerraron. Desperté de repente, un ruido extraño resonaba en la distancia. Me levanté de la cama, sintiendo como el frío del suelo se filtraba a través de mis pies descalzos. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La luna brillaba intensamente, iluminando la nieve que cubría el pueblo. Todo parecía tranquilo, pero había algo en el aire que me inquietaba. Decidí aventurarme fuera. Con un abrigo grueso y una bufanda enrollada alrededor de mi cuello, salí al exterior. El aire era helado, y cada respiración se convertía en vapor. Caminé por las calles desiertas, con la única compañía del crujido de la nieve bajo mis pies. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado me invadía. Llegué a la plaza del pueblo, donde un viejo árbol de Navidad se erguía orgulloso en el centro. Las luces parpadeaban suavemente, pero la atmósfera era sombría. Fue entonces cuando escuché un susurro. Belsnickel. Belsnickel. La voz parecía provenir de la oscuridad misma, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, una figura apareció ante mí. Era alta y delgada, vestida con una capa de pieles. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero podía ver sus ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. El corazón me latía con fuerza mientras recordaba las historias sobre él. ¿Era realmente Belsnickel? ¿Has sido un buen niño este año?, preguntó con una voz profunda y resonante. Un nudo se formó en mi garganta. Sí, creo que sí, respondí, aunque en mi mente pasaron rápidamente los momentos en los que había sido travieso. ¿Crees que eso es suficiente? La bondad no se mide solo por las palabras, niño, dijo, acercándose un paso más. En ese momento, comprendí que no estaba aquí solo para preguntar, sino que estaba buscando algo más. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Vine a recordarles a los niños que la Navidad no es solo para recibir, sino también para dar. Muchos olvidan lo que significa ser generoso y amable, explicó. Su tono era serio, pero había una cierta calidez en su mirada. Pude sentir la tensión en el aire. «¿Pero, no traes regalos como Nikolaus?», pregunté, un poco confundido. Los regalos son solo un símbolo, una forma de mostrar aprecio. Pero también hay consecuencias para aquellos que no valoran lo que tienen, dijo, y en sus palabras había un eco de verdad que resonaba en mi interior. Mientras hablaba, la figura de Belsnickel se hizo más clara. Su apariencia era aterradora, pero también había una profundidad en su ser que me intrigaba. ¿No tienes miedo de mí?, preguntó, sorprendido. Debería tenerlo, pero hay algo en ti que me hace querer entenderte, respondí con valentía.
Eso es lo que muchos niños no comprenden. El miedo puede ser un maestro, pero también puede cegarte. Es importante aprender a ver más allá de la superficie, dijo, y por un momento, su mirada se suavizó. Pasamos un tiempo hablando, y cada palabra parecía desvanecer el temor que había sentido al principio. Me contó historias de niños que habían olvidado el verdadero significado de la Navidad, aquellos que solo pensaban en recibir regalos y no en compartir. Hablaba de cómo había sido una figura solitaria durante siglos, observando el comportamiento de los niños, y cómo deseaba que comprendieran el valor de la bondad y la generosidad. Mi papel es recordarte que la Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino un estado del corazón, dijo. Cuando llegas al final del año, debes reflexionar sobre tus acciones y pensar en cómo puedes ser mejor en el próximo. Su mensaje resonaba en mí. Comencé a pensar en las cosas que había hecho durante el año. Había momentos en los que había sido egoísta, pero también había momentos en los que había tratado de ayudar a otros. Belsnickel estaba aquí para recordarme que el equilibrio era importante. La conversación fluyó, y antes de darme cuenta, la noche se estaba desvaneciendo. Miré hacia el cielo y noté que la luna comenzaba a ocultarse detrás de las nubes. Debo irme, dijo Belsnickel, pero recuerda, la Navidad es un tiempo para compartir amor y bondad. No olvides lo que hemos hablado esta noche. Lo recordaré, prometí sinceramente. Y en ese momento, sentí que había ganado un nuevo entendimiento sobre el significado de la Navidad. Antes de desaparecer en la oscuridad, Belsnickel se detuvo y me miró. Recuerda, a veces el verdadero regalo está en el acto de dar. Nunca lo olvides. Con esas palabras resonando en mi mente, regresé a casa. La nieve crujía bajo mis pies, pero esta vez no sentía miedo. En su lugar, había una sensación de paz y claridad. Entré a mi habitación y me acomodé en la cama, sintiéndome diferente. Sabía que la Navidad de ese año sería especial, no por los regalos que recibiría, sino por la oportunidad de dar y compartir. A medida que pasaron los días, la historia de mi encuentro con Belsnickel se convirtió en un tesoro que guardé en mi corazón. Cada vez que veía luces brillantes o escuchaba villancicos, recordaba su mensaje. La Navidad se convirtió en un tiempo de reflexión, un momento para ser agradecido y para pensar en cómo podía ayudar a los demás. El día de Nikolaus llegó, y mientras mis amigos y yo dejábamos nuestras botas afuera, también comenzamos a planear pequeñas sorpresas para aquellos que no tenían tanto. Decidimos hacer tarjetas de Navidad y llevar dulces a la casa de un anciano del pueblo que vivía solo. Para nosotros, era una forma de honrar el legado de Belsnickel. La sonrisa en el rostro del anciano cuando le entregamos nuestra sorpresa fue un regalo en sí mismo. En ese momento, comprendí que la verdadera esencia de la Navidad radica en el amor que compartimos con los demás. No se trataba de recibir, sino de dar, y esa lección permanecería conmigo para siempre. El tiempo pasó, y aunque crecí y la vida me llevó por caminos diferentes, siempre llevé en mi corazón la esencia de aquella noche. Belsnickel no solo era un ser aterrador en las leyendas, era un recordatorio de que cada acción tiene su consecuencia y que el verdadero espíritu navideño se encuentra en la bondad y la generosidad. Y así, cada diciembre, mientras decoraba mi hogar y preparaba regalos para mis seres queridos, también recordaba a aquellos que necesitaban un poco de luz en sus vidas. La historia de Belsnickel se convirtió en una tradición familiar, una que compartí con mis propios hijos, asegurándome de que también entendieran la importancia de dar y ser amables. La leyenda de Belsnickel no era solo un cuento de miedo, era una lección de vida, un recordatorio de que el espíritu navideño reside en cada uno de nosotros. Y aunque el miedo puede acechar en la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia el camino correcto.